¿Habrá cambios? Lo que sí y lo que no podemos afirmar. En la Iglesia, la misa en latín es más que una lengua antigua. Para muchos es un tesoro que eleva el alma y nos une con los siglos. Para otros, una herida abierta que, mal llevada, puede dividir comunidades enteras. Con León XIV, la conversación vuelve al centro. Venimos de años intensos, una gran apertura en 2007, ajustes severos en 2021, precisiones en 2023 y más recientemente, señales que algunos leen como una invitación a hablarse sin gritos. Por eso, hoy proponemos un mapa sobrio y sereno. Antes de tomar posición, conviene escuchar el corazón de quienes están a ambos lados. Quien ama la forma antigua suele señalar su silencio, su belleza, su continuidad con padres y abuelos que rezaron lo mismo. Quien pide límites teme que la liturgia se convierta en ganar una discusión, sino ganar en claridad, caridad y esperanza. Si algo nos enseña la historia litúrgica es que los cambios verdaderos maduran cuando se escuchan las razones del otro y se deja trabajar al espíritu en la paciencia de la Iglesia. Le propongo un ritmo sencillo. Primero, un historial breve para entender el punto en que estamos. Luego, 3 caminos posibles, con sus luces y sombras, continuidad regulada, permisos puntuales más amplios y una eventual reforma que articule mejor unidad y tradición. Finalmente, veremos señales recientes que, sin prometer lo que no está dicho, apuntan a un estilo de gobierno que prefiere el diálogo, la claridad y el cuidado de las personas por encima de las consignas. Mientras avanzamos, tenga presente una pregunta que nos servirá de brújula. Esto que analizamos, ¿a quién levanta, a quién reconcilia, a quién devuelve esperanza? Si logramos responderla con honestidad, el tema dejará de ser un pleito de ideas y volverá a ser lo que debe ser, la oración de un pueblo que busca a Dios. Respiremos hondo y caminemos juntos. Sin prisa, sin etiquetas, con respeto. Al terminar, lo invitaré a compartir con caridad que le ayuda a rezar mi capítulo. Como pasamos de la apertura de 2007 a las restricciones y aclaraciones de los últimos años. Aquí empieza el recorrido. Para hablar con serenidad del presente, conviene poner orden en la memoria. No es un debate que nació ayer. Tiene etapas claras, decisiones distintas y una misma preocupación de fondo, la comunión de la Iglesia. Abramos esa línea de tiempo. De 2007 a 2025, ¿cómo llegamos hasta aquí? Punto. En 2007, Benedicto XVI publicó su Morum Pontificum. La intención declarada fue doble: custodiarla según el misal de 1962. Con ese documento, se facilitó que los párrocos, ante un grupo estable que lo pidiera, pudieran ofrecer la celebración según ese misal, cuidando siempre que no se fracturara la vida ordinaria de la parroquia. Benedicto acompañó la norma con una carta a los obispos donde explicó motivos y límites, insistiendo en que no se trataba de volver atrás, sino de acoger y ordenar un apego legítimo a una forma venerable de la misma misa. Fue, en suma, una apertura con una preocupación pastoral concreta, que más personas pudieran rezar en paz sin romper la comunión. 14 años después, en 2021, Francisco promulgó Traditionis Custodes. El centro de gravedad pasó a ser el obispo diocesano como moderador, promotor y guardián de la vida litúrgica en su iglesia particular. El documento pidió recentrar la vida parroquial en la forma ordinaria del rito romano y encomendó a los obispos discernir con criterios más estrictos lugares concretos para las celebraciones según el misal de 1962, permisos explícitos para los sacerdotes y formación adecuada de las comunidades. Ese mismo día, una carta a los obispos explicó el objetivo de fondo: cuidar la comunión, evitando que la liturgia se convierta en bandera identitaria o motivo de división. No fue una descalificación de quienes aman la forma antigua, sino una llamada a que ese amor no se separe de la unidad de la comunidad diocesana. En 2023, un rescripto precisó 2 puntos que en la práctica generaban dudas. Primero, el uso de iglesias parroquiales para la forma de 1962 requería autorización de la Santa Sede cuando el obispo juzgara necesario utilizar ese tipo de templo. Segundo, los sacerdotes ordenados después de 2021 que desearan celebrar con el misal de 1962 debían pedir permiso explícito a la Santa Sede, además del discernimiento del propio obispo.
Estas aclaraciones no cambiaron el espíritu de Traditionis Custodes, pero ajustaron su aplicación para que hubiera criterios homogéneos en situaciones sensibles y para que los obispos contaran con respaldo claro cuando tomaran decisiones. En paralelo, en 2022, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro recibió un decreto que confirmaba su posibilidad de seguir usando los libros litúrgicos de 1962 en el marco propio de su carisma. Ese gesto mostró que, dentro del horizonte general trazado por Traditionis Custodes, también existían concesiones específicas con condiciones precisas. La señal fue importante por dos motivos. Recordaba que no todos los casos son iguales y que la Santa Sede podía otorgar soluciones particulares cuando la historia y el derecho propio de un instituto lo aconsejaban, siempre en diálogo con los obispos y en favor de la comunión. Mirado en conjunto, el camino de 2007 a 2025 no es una línea recta, pero sí un intento constante de cuidar dos bienes a la vez: la unidad de la Iglesia y el bien espiritual de quienes se nutren de la forma antigua. A veces se subraya más la acogida, otras, la necesidad de ordenar y recentrar. Lo esencial, para entender el presente, es no perder de vista esa doble intención. Ni Summorum Pontificum quiso crear dos iglesias, ni Traditionis Custodes buscó expulsar a nadie. Ambos documentos, en contextos distintos, intentaron que la oración de la Iglesia sea casa para todos. Con esta memoria en su sitio, es más fácil seguir. Ahora podemos preguntar con realismo qué escenarios se abren bajo el pontificado de León XIV y qué implicaría cada uno para las parroquias, los fieles y los pastores. Daremos ese paso en el próximo capítulo, mirando con calma tres caminos posibles y sus luces y sombras. Con la línea de tiempo en su sitio, ya no miramos al pasado para discutir documentos, sino para entender corazones. Porque detrás de cada norma hay personas que rezan, aman y, a veces, sufren. Entremos a ese nivel más hondo. ¿Por qué este debate toca fibras hondas? Punto. Detrás de las normas hay sensibilidades espirituales. Para quienes aman la forma antigua, la misa en latín es un hogar. Allí encuentran silencio que aquieta, gestos que no distraen, una lengua que protege lo sagrado de nuestras prisas y discusiones. No es nostalgia sin más. Es la experiencia real de que lo eterno puede respirarse en un latín que no envejece, en el canto gregoriano que levanta el alma, en una estética que los conecta con los abuelos que rezaron igual. En ese mundo espiritual, la continuidad no es una consigna, es consuelo. Sienten que, cuando el exterior cambia vertiginosamente, la liturgia los ancla en Dios. Para quienes piden límites o piden recentrar, el temor es otro. Temen que la liturgia deje de ser casa común y se convierta en bandera identitaria. Temen que se formen comunidades paralelas que ya no se reconozcan entre sí, que la misa se transforme en un marcador de pertenencia social o ideológica, que el lenguaje del culto, en lugar de unir, se use para separar. Ven, además, las dificultades pastorales de sostener dobles calendarios, dobles formaciones, dobles expectativas, y piden que se recuerde la reforma litúrgica como un bien que debe ser vivido con belleza y fidelidad, sin contraponerla a la tradición. Ambas sensibilidades llevan razones verdaderas. Quien ama el silencio y la adoración nos recuerda que la misa no es un espectáculo y que toda belleza auténtica dice algo de Dios. Quien teme las trincheras nos advierte que la Eucaristía es vínculo de caridad y que, si un estilo nos distancia del hermano, hay algo que revisar. La pregunta de fondo, entonces, no es quién gana el debate, sino cómo logramos que la liturgia vuelva a ser lugar de encuentro con el Señor y de reconciliación entre nosotros. En 2025 la conversación vuelve a tomar fuerza porque hay heridas que aún supuran y búsquedas que no han terminado. En los medios internacionales y en las conversaciones eclesiales reaparecen dos intuiciones. La Iglesia necesita custodiar lo que eleva y al mismo tiempo, necesita sanar lo que divide. Por eso despierta interés la figura de un papa con biografía misionera y experiencia de gobierno. Alguien que ha caminado con comunidades muy distintas y que conoce el arte de escuchar antes de decidir. La expectativa no es una promesa de cambios inmediatos, sino el deseo de un método que baje el volumen a la discusión y suba la calidad del discernimiento. Para entender por qué toca fibras hondas, pensemos en los rostros concretos. Una mujer mayor que encontró en la forma antigua la manera de llorar a su esposo en paz,
porque el silencio de esa misa le dio palabras que no tenía. Un matrimonio joven que, en la forma ordinaria bien celebrada, con lecturas claras y homilía sobria, redescubrió la fe y la transmisión a sus hijos. Un sacerdote que intenta acompañar ambos mundos y sufre cuando ve que se miran con sospecha. En todos, la misma sed, orar mejor, amar más, vivir en comunión. Hay también factores de fondo que no conviene ocultar. En algunos lugares, la forma antigua fue vivida con obediencia y gratitud. En otros, se convirtió en refugio para discursos duros que rechazaban el concilio. En algunas parroquias, la forma ordinaria se celebra con belleza que enamora. En otras, descuidos y ocurrencias hirieron la sensibilidad de los fieles. Estas experiencias reales explican por qué tantos piden, a la vez, acogida y claridad, apertura y límites, paciencia y verdad. ¿Cómo tender puentes sin diluir identidades? Una vía es recordar que el lenguaje primero de la liturgia es Dios. Si la forma ordinaria recupera silencios bien colocados, música digna, cuidado del altar y homilías breves y fundadas, muchos miedos se desinflan. Si la forma antigua se vive con obediencia al obispo, caridad hacia la parroquia y disponibilidad para formarse, se disipan sospechas. A ambos lados conviene evitar el gesto que hiere, la burla, el desprecio, la caricatura. En cambio, ayudan los pasos pequeños, rezar juntos en solemnidades comunes, compartir obras de caridad, explicar sin prisa lo que se ama y por qué. Otra clave es reconocer la diversidad legítima dentro de la unidad. La Iglesia no es monocroma. A lo largo de su historia, múltiples ritos y formas han convivido cuando hubo obediencia, caridad y moderación. Lo que no puede convivir es el espíritu de facción. Por eso, cualquier discernimiento serio necesita 3 pruebas sencillas. Primera, esto ayuda realmente a rezar mejor al pueblo que tengo delante, no al ideal de mi cabeza. Segunda, esto construye comunión real con el obispo, con la parroquia, con quienes rezan distinto. Tercera, esto cuida a los frágiles, a los que llegan por primera vez, a los que se sienten lejos. En este contexto, no sorprende que se mire a León XIV con la esperanza de un tono pastoral que privilegie procesos a golpes de timón. Su trayectoria misionera invita a pensar en un camino que combine respeto por lo que eleva y firmeza en lo que une. No se trata de prometer lo que nadie ha dicho, sino de comprender por qué su estilo podría desactivar el clima de sospecha. Escuchar a los fieles, acompañar a los pastores, clarificar con serenidad y recordar a todos que la liturgia es el corazón que reparte sangre a todo el cuerpo de la Iglesia. Con las fibras a la vista y los motivos sobre la mesa, ya podemos avanzar sin caricaturas. El siguiente paso es mirar 3 escenarios posibles, con sus ventajas y riesgos, para que cada uno pueda formarse un juicio en conciencia, orar por sus pastores y colaborar en la paz de su comunidad. Pasemos, entonces, a esos caminos concretos. Con las sensibilidades sobre la mesa, toca mirar caminos concretos. El primero no promete giros, sino paz, sostener lo que ya está, afinar donde haga falta y caminar con paso parejo. 3 escenarios bajo León XIV, continuidad regulada. El primer escenario es la continuidad regulada. Significa mantener el marco de Traditionis Custodes con algunos ajustes prudentes y, sobre todo, con una aplicación estable que dé respiro a las comunidades. En la práctica, seguiría siendo el obispo el moderador que discierne cada caso, y en puntos sensibles intervendría la Santa Sede para sostener criterios comunes. Es un camino que no busca titulares, sino previsibilidad, saber cuándo, dónde y cómo se puede celebrar, quienes están autorizados y que se espera pastoralmente de cada comunidad. Esta continuidad se apoya en algo aprendido en los últimos años. La regulación es más fecunda cuando está acompañada. No basta con permisos y prohibiciones, hace falta cercanía. En una diócesis que elige este rumbo, el obispo escucha a los fieles que aman la forma antigua, les ofrece lugares concretos donde reunirse sin duplicar la vida parroquial y pide a los párrocos una catequesis litúrgica común para todos. La idea es sencilla, que nadie se sienta huésped de segunda, pero que tampoco se creen calendarios paralelos que terminen partiendo la comunidad. Donde hay una misa según el misal de 1962,
Se cuida que las grandes celebraciones parroquiales sigan siendo punto de encuentro de toda la familia, con la forma ordinaria celebrada con verdadera dignidad. La previsibilidad es un bien pastoral. Un horario estable, un lugar definido, un sacerdote preparado y un equipo de laicos que acoge y explica ayudan a bajar la tensión. También la formación compartida, charlas abiertas sobre la liturgia de la iglesia, pequeñas escuelas para lectores y monitores, espacios de música sacra que enseñen a cantar con sencillez y belleza, retiros que subrayen que la Eucaristía nos hace uno. Si la forma ordinaria se celebra con cuidado, silencios, homilías breves y claras, música digna, muchas heridas se desinflan, y si la forma antigua se vive con obediencia, caridad y humildad, se disipan sospechas. Este escenario pide evitar dos riesgos opuestos. El primero es la parroquia duplicada, mismo templo, dos comunidades que apenas se miran, dos agendas que compiten, dos lenguajes que no se encuentran. La continuidad regulada invita a otra cosa, una comunidad con ritmos diversos, sí, pero con vínculos reales. Que quienes participan de la forma antigua también sirvan en la catequesis común, en Cáritas, en la visita a enfermos. Que quienes no la frecuentan, si pueden, se acerquen alguna vez a rezar juntos en una solemnidad compartida. El segundo riesgo es la arbitrariedad. Para evitarla, el obispo hace pública una orientación diocesana breve y clara, criterios de autorización, objetivos pastorales, tiempos de revisión, acompañamiento a los sacerdotes. Hay ventajas evidentes. La primera es la previsibilidad. Las comunidades dejan de vivir pendientes de rumores y saben a qué atenerse. La segunda es la comunión diocesana. El discernimiento vuelve a pasar por la mesa del obispo y su consejo, no por lógicas de presión. La tercera es el acompañamiento cercano. El permiso no es un papel frío, sino un compromiso mutuo con objetivos espirituales y pastorales. También hay riesgos reales. Algunos fieles pueden sentir agravios si esperaban más amplitud. Otras diócesis, con criterios distintos, pueden generar comparaciones dolorosas. Para mitigar eso, sirve mucho la transparencia, explicar las razones, poner fechas de evaluación, mostrar caminos de mejora, formación, lugares más adecuados, horarios que no compitan con la vida parroquial y, cuando sea posible, coordinar criterios entre diócesis vecinas. La continuidad regulada pide cuidar a los sacerdotes. Un obispo que elige este camino ofrece formación específica a quienes celebran la forma antigua y ayuda a quienes solo conocen la forma ordinaria a celebrar con mayor unción y belleza. Es una doble inversión que rinde paz. Los presbíteros necesitan sentirse sostenidos, acompañamiento espiritual, materiales de estudio, claridad normativa y la certeza de que no se les pide ser policías de nadie, sino padres que custodian la comunión. También ayuda a medir el fruto con indicadores sencillos, no ideológicos. ¿Hay más gente rezando con recogimiento y alegría? ¿Se han multiplicado los gestos de caridad y la participación en la vida común? ¿Disminuyeron los roces y las palabras duras? ¿Se incorporan jóvenes que encuentran en la liturgia un camino para volver a la fe? ¿Las familias con niños se sienten acogidas? Estas preguntas valen más que cualquier gráfico, porque devuelven la discusión a su sitio, la santidad de la gente concreta. Por último, la continuidad regulada no es sinónimo de inmovilidad. Un obispo puede revisar anualmente las autorizaciones, abrir nuevos espacios donde haya comunidades serias y acompañadas, o reordenar lugares cuando la convivencia se hace difícil. La clave es el modo: hablar a tiempo, decidir con paz, acompañar después. En ese clima, incluso quienes no obtienen lo que desean pueden comprender el porqué y seguir caminando en la iglesia sin amargura. Así se dibuja el primer camino, sin prometerlo todo ni negarlo todo, sostener lo que ya está con reglas claras y corazón pastoral. Con este marco entendido, podemos pasar al segundo escenario, que muchos intuyen como un paso intermedio: permisos puntuales más amplios, con mayor margen de discernimiento diocesano y la misma meta de fondo, que la liturgia vuelva a ser casa común. Si la continuidad regulada ofrece calma y reglas claras, muchos se preguntan por un paso intermedio que acerque más la decisión al terreno. Ese es el segundo escenario, la misma comunión, pero con la lupa diocesana un poco más cerca de la realidad.
3 escenarios bajo León XIV, permisos puntuales más amplios. El segundo escenario imagina permisos puntuales con mayor margen diocesano. No es abrir todas las compuertas, es confiar más en el discernimiento del obispo cuando existe una comunidad estable, seriamente acompañada y respetuosa de la vida parroquial. La clave está en 2 verbos sencillos: autorizar y acompañar. Autorizar donde hay fruto espiritual evidente, y acompañar para que ese fruto no se separe del árbol de la parroquia y de la diócesis. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Primero, un criterio de estabilidad. No bastan entusiasmos pasajeros. Se pide un grupo definido, con nombres y un compromiso expreso de comunión, obediencia al obispo, participación en la vida caritativa de la parroquia, catequesis común cuando corresponde, y un calendario que evite superposiciones con las celebraciones principales. Segundo, un criterio de idoneidad del celebrante. El sacerdote no solo debe conocer el misal de 1962, necesita una formación litúrgica integral, sensibilidad pastoral y un lenguaje que no enfrente. Tercero, un criterio de lugar. El obispo busca un templo adecuado que no parta la comunidad ni encubra duplicidades. Mejor si es un oratorio, capilla o un espacio asignado con horarios que integren y no compitan. Ventajas pastorales. La primera es la cercanía. El obispo puede responder a contextos muy distintos dentro de la misma diócesis. Zonas rurales con devociones arraigadas, ciudades con grupos de jóvenes atraídos por la solemnidad y el silencio, comunidades que han cuidado esta forma durante años con obediencia y humildad. La segunda es la reducción de tensiones locales. Cuando la decisión se toma escuchando y explicando, bajan los rumores y sube la confianza. La tercera es la corresponsabilidad. El permiso deja de ser una concesión para convertirse en un pacto espiritual y pastoral con metas medibles. Riesgos reales. El primero es la geografía a manchas. Si unas diócesis se muestran ampliamente permisivas y otras muy restrictivas, pueden hacer la peregrinación litúrgica, familias que cruzan ciudades buscando donde se les ofrece lo que desean. Ese movimiento, comprensible, acaba fatigando a la gente y creando comparaciones dolorosas. El segundo riesgo es el efecto escaparate. Si una autorización se presenta como triunfo de un sector, se reaviva la lógica de bandos. El tercero es la fragilidad del acompañamiento. Sin equipos y tiempos de seguimiento, lo que empezó bien puede deshilacharse en prácticas aisladas o en discursos que hieren la comunión. ¿Cómo atajar esos riesgos? Primero, con una carta diocesana breve y pública que marque el horizonte, razones del permiso, condiciones, tiempos de evaluación y cómo se integra esa comunidad en la vida común. Segundo, con un consejo de seguimiento donde haya presencia del párroco, representantes del grupo estable, alguien del equipo de liturgia diocesana y, si es posible, una voz experta en música sacra y otra en catequesis. Tercero, con indicadores sencillos de fruto, participación serena, aumento de la oración y de la caridad organizada, incorporación de jóvenes y familias, disminución de tensiones. Cuarto, con coordinación interdiocesana. Reuniones periódicas entre obispos vecinos ayudan a evitar contrastes excesivos y a compartir buenas prácticas. ¿Qué pedir a la comunidad autorizada? Primero, una promesa de comunión vivida. Estar presentes en la coleta para Cáritas, sumarse a las visitas a enfermos, colaborar en iniciativas parroquiales comunes. Segundo, un estilo de humildad. Evitar comparaciones hirientes, no convertir las redes sociales en tribuna, acoger a quien se acerca sin filtros ni tests de pertenencia. Tercero, una catequesis compartida. Cuando hay niños y jóvenes, la formación de la fe sigue el itinerario diocesano, con los mismos contenidos y exigencias. Si se prepara la primera comunión o la confirmación, se hace con los demás, para que la fe no quede encapsulada. ¿Qué pedir a la parroquia anfitriona? Primero, belleza y sobriedad en la forma ordinaria. Silencios, música digna, homilías breves y fundadas. La mejor medicina contra tensiones es una celebración que eleva a todos. Segundo, hospitalidad real. Señalética clara, horarios estables, ministros formados que acogen sin prejuicios, comunicación transparente para que nadie se sienta extraño en su propia casa.
Tercero, puentes periódicos. Algunas solemnidades compartidas, vigilias, adoraciones o momentos de caridad conjunta ayudan a recordar que la Eucaristía hace una sola familia. ¿Qué pedir a los sacerdotes? A quien celebra el misal de 1962, lealtad al obispo y tono de padre. A quien solo celebra la forma ordinaria, aprender del hambre de silencio y de belleza que muestran estos grupos. A ambos, respeto mutuo, lenguaje sin etiquetas y disponibilidad para servir juntos donde la diócesis lo necesite. Comunicación que pacifica. Cuando se concede un permiso así, conviene anunciarlo con palabras sobrias. Se explica el porqué pastoral, se detalla el cómo y el para qué, y se señala que habrá una revisión a los 6 y 12 meses. Ese calendario es clave. Evita falsas expectativas, corrige a tiempo y consolida lo que funciona. Si algo no va bien, se ajusta, si va bien, se fortalece. Y si, a pesar de todo, aparecen comparaciones entre diócesis. Importa recordar que la Iglesia es católica y concreta a la vez. Las realidades son diversas. Donde haya más amplitud, se anima a cuidar la comunión con los vecinos. Donde haya más prudencia, se acompaña el deseo con caminos espirituales que no dejen a nadie sin alimento. En ambos casos, la vara de medir no son las cifras, sino las personas que rezan mejor y viven más unidas. Este segundo escenario tiene, por tanto, una virtud. Enseña a la Iglesia local a gobernar acompañando procesos, no imponiendo velocidades. Y recuerda a todos que la liturgia, para ser casa, necesita reglas claras y corazón de madre. Con ese cuadro trazado, queda un tercer camino más ambicioso, que algunos imaginan como una síntesis estable, una reforma más amplia del marco, capaz de articular con nitidez la centralidad de la reforma litúrgica y el cuidado de quienes se nutren de la forma antigua. A ese horizonte nos dirigimos en el próximo capítulo. Si el margen diocesano ofrece respuestas cercanas al terreno, muchos se preguntan por una salida más nítida para toda la Iglesia. Ese es el tercer escenario, no solo ajustar, sino reordenar el conjunto para que todos sepamos a qué atenernos. 3 escenarios bajo León XIV, reforma más amplia. El tercer escenario habla de una reforma más amplia del marco vigente. No sería abrir o cerrar sin más, sino un texto nuevo que articule con claridad dos bienes que la Iglesia quiere custodiar a la vez. Por un lado, la centralidad de la reforma litúrgica que todos vivimos en la forma ordinaria. Por otro, el cuidado estable de quienes se nutren espiritualmente del misal de 1962, evitando guetos, rivalidades y duplicidades parroquiales. ¿Cómo podría estructurarse un documento así? Primero, una parte doctrinal breve que recuerde lo esencial. La Eucaristía nos hace uno. La liturgia no es bandera de partido. La forma ordinaria sigue siendo el cauce común. Segundo, una parte disciplinar clara y ordenada, con capítulos cortos y criterios universales que hoy están dispersos. Tercero, anexos prácticos, orientaciones para obispos, formación para sacerdotes, música y silencio bien integrados, propuestas de catequesis litúrgica para toda la comunidad. ¿Qué contenido práctico cabría esperar? Un catálogo de criterios comunes que eviten arbitrariedades. Por ejemplo, autoridad del obispo reafirmada, con procedimientos claros para pedir y revisar permisos, y con instancias definidas donde la Santa Sede interviene en puntos sensibles. Lugares de celebración pensados para integrar, no para separar, oratorios, capillas u horarios que no compitan con la vida parroquial ordinaria. Idoneidad del celebrante, formación específica, examen pastoral y compromiso explícito de comunión. Calendario y convivencias. Evitar agendas paralelas. Privilegiar celebraciones diocesanas donde toda la comunidad se encuentre. Deberes de las comunidades estables. Participación en la caridad organizada, catequesis común, vida parroquial compartida. Promoción de la dignidad en la forma ordinaria. Silencios, música sacra, homilías sobrias, atención a los signos, no como concesión a nadie, sino como deber de todos. Mecanismos de seguimiento con tiempos definidos. Evaluación a 6 y 12 meses, y luego anual, con indicadores sencillos de fruto espiritual y comunión. Ventajas de una reforma amplia. La primera es la claridad normativa.
Un texto único y actualizado que reduzca la incertidumbre, corte rumores y facilite a los obispos explicar el porqué de cada decisión. La segunda es un horizonte de reconciliación. Al reconocer y ordenar el bien espiritual que muchos encuentran en la forma antigua, se desactiva la lógica de vencedores y vencidos. La tercera es la previsibilidad pastoral. Fieles y sacerdotes saben cómo se pide, cómo se concede, qué se espera y cómo se acompaña. Riesgos que no hay que minimizar. Toda reforma reabre recuerdos y puede encender expectativas difíciles de gestionar. Algunos podrían leer cualquier matiz como victoria de un bando, otros como retroceso. Hay riesgo de interpretaciones contrapuestas en los medios, de presiones inmediatas, de cansancio administrativo en las diócesis. Y existe la tentación de convertir un documento de comunión en una nueva excusa para etiquetar al hermano. ¿Cómo mitigar esos riesgos? Con método y tiempos. Primero, una escucha real a conferencias episcopales, monasterios, institutos, parroquias y comunidades que hoy celebran de uno y otro modo. Segundo, un periodo ad experimentum en algunas diócesis piloto, para ajustar antes de generalizar. Tercero, materiales oficiales de formación para obispos, presbíteros, músicos y equipos parroquiales, de modo que la reforma llegue con herramientas, no solo con normas. Cuarto, una comunicación sobria y pastoral. Explicar el para qué y el cómo, insistir en la caridad y en la obediencia, evitar el lenguaje que enciende trincheras. ¿Qué podría permanecer igual? La forma ordinaria seguiría siendo el cauce común de la vida parroquial, el obispo, el primer responsable del discernimiento, la Santa Sede, garante de la unidad en los puntos más sensibles. En ningún caso se trataría de derogar la reforma litúrgica ni de crear excepciones automáticas. ¿Qué podría cambiar? Un marco más estable para comunidades bien acompañadas, procedimientos uniformes para permisos y revisiones, exigencias de formación que eviten celebraciones improvisadas, y puentes concretos entre comunidades para que la parroquia no se parta. También podría haber un impulso explícito a la belleza en la forma ordinaria, con orientaciones sencillas y exigibles que respondan al hambre de silencio, reverencia y buena música que muchos fieles expresan. ¿Cómo se viviría en una diócesis? El obispo publicaría una carta breve con los criterios locales de aplicación, formaría un pequeño equipo de seguimiento y nombraría responsables diocesanos de liturgia y música sacra con tarea formativa, no policial. Los párrocos tendrían un calendario de reuniones con las comunidades estables para revisar frutos, ajustar horarios, evitar choques y planear celebraciones comunes. Los fieles sabrían a quién acudir, qué compromisos asumen y cómo se mide el crecimiento. Más oración, más caridad, menos roces, más jóvenes y familias integradas. ¿Dónde entraría el estilo de León XIV? En el tono y en el proceso. Acompañar antes de decidir, explicar antes de ejecutar, revisar y sostener después. Una reforma amplia, si llega, tendrá más de reconciliación que de decreto, más de método que de golpe de timón. Por eso algunos observadores internacionales han leído gestos recientes del pontificado como señales de diálogo, no para tomar partido, sino para examinar el tema con serenidad, sin bandos y con la vista puesta en el pueblo que reza. La medida última del éxito no sería la cantidad de permisos ni la dureza de las restricciones, sino algo más humilde y más divino. Comunidades que vuelven a mirarse sin miedo, parroquias donde la forma ordinaria se celebra con belleza que enamora, grupos estables que viven su devoción sin encierros, y obispos y sacerdotes que se sienten sostenidos por reglas claras y por una caridad mayor. Con este tercer escenario sobre la mesa, ya tenemos el mapa completo: continuidad regulada, margen diocesano más amplio y reforma integral. Falta mirar el terreno mismo, no las hipótesis. ¿Qué señales recientes ayudan a interpretar el momento sin especulación y con realismo, para caminar en paz? A ese punto nos dirigimos en el próximo capítulo. Hablamos de mapas y posibles caminos. Pero antes de seguir, miremos el terreno bajo los pies. ¿Qué está pasando ahora mismo, sin rumores ni apresuramientos, para leer el momento con paz? Señales recientes sin especular. En crónica reciente se ha contado algo sencillo y significativo. León XIV ha permitido, en ocasiones puntuales, celebraciones solemnes en latín,
y ha repetido una advertencia clara que vale para todos: no politizar la liturgia. Son señales de tono, no decretos. No cambian la ley por sí mismas, pero ayudan a entender el estilo con que se gobierna. Escuchar primero, ordenar lo necesario y buscar el bien posible sin encender trincheras. Conviene distinguir qué es un gesto y qué es una norma. Un gesto puede abrir puertas, calmar ánimos, preparar conversaciones. Una norma fija criterios y obliga a toda la iglesia. Lo que vemos hasta ahora se parece más a un modo de acompañar que a un cambio de reglas. Permiso prudente donde hay condiciones serias, palabras que invitan al diálogo y una insistencia: la misa no es bandera, es oración. Para una comunidad que busca serenidad, esta diferencia es oro. Enseña a no vivir al ritmo de titulares, sino al ritmo de la iglesia que discierne. También han resonado ecos de documentos y debates en torno a 2021 que reabrieron conversaciones. Algunos textos filtrados y análisis periodísticos volvieron a encender opiniones fuertes. Ante eso, la Santa Sede recordó algo de fondo: las restricciones de aquel tiempo respondieron a un cuadro más amplio que lo que se veía desde fuera. Esto no borra el dolor de quienes se sintieron heridos, ni cancela la pena de pastores que vieron tensiones crecer, pero se invita a leer el conjunto con una humildad básica. Hay datos que no circulan, hay procesos que maduran por dentro, hay decisiones que buscan cuidar a todos y a veces se comprenden mejor con el paso del tiempo. Todo esto eleva la presión para una salida que combine verdad, caridad y paciencia. Verdad, para llamar las cosas por su nombre y no disfrazar problemas reales. Caridad, para corregir sin humillar y acoger sin miedo. Paciencia, para no arrancar frutos verdes con decretos apurados ni congelar procesos por miedo a decidir. En esa tríada se reconoce el sello de un gobierno que prefiere procesos a golpes de timón. ¿Cómo leer, entonces, las señales sin caer en especulaciones? 3 consejos sencillos. Primero, ir a las fuentes oficiales cuando las haya y, mientras no las haya, no dar por hecho lo que nadie ha afirmado. Segundo, confiar en el obispo diocesano. Allí se aterriza lo universal, allí se acompaña a las personas concretas, allí se mide si una decisión une o separa. Tercero, practicar una dieta informativa prudente. Menos rumor, más oración, menos cadenas anónimas. Más escucha en la parroquia. Mientras tanto, hay tareas que no pueden esperar y que desactivan tensiones mejor que cualquier discusión. Cuidar la forma ordinaria con belleza real, silencios que dejen rezar, cantos dignos que eleven, homilías sobrias y fundadas, servidores preparados que acogen con respeto. Donde existan comunidades que aman la forma antigua y cuentan con permiso, acompañarlas con claridad y cercanía, obediencia al obispo, integración en la vida parroquial, catequesis común, caridad organizada. Allí donde todavía no hay respuesta, proponer caminos de adoración, formación y servicio que alimenten el corazón y muestren la intención de construir, no de romper. Sirve mucho un pequeño examen comunitario, sin ideologías. ¿Estamos rezando mejor que hace 6 meses? ¿Hemos bajado el tono de las palabras duras? ¿Creció la participación en la caridad parroquial? ¿Se sienten acogidas las familias con niños y los mayores con dificultades de movilidad o audición? ¿Hemos ofrecido espacios de música sacra y de silencio que respondan al hambre espiritual de la gente? Estas preguntas valen más que las estadísticas, porque devuelven la liturgia a su centro, Dios y su pueblo. Otra señal de este tiempo es el cuidado del lenguaje. Quien gobierna pide, una y otra vez, no politizar la liturgia. Eso significa evitar el ellos y nosotros, las burlas al modo de rezar del hermano, los rótulos que congelan personas en bandos. En su lugar, palabras que construyan. Expliquemos lo que amamos, contemos por qué algo nos ayuda a rezar, reconozcamos cuando nos hemos excedido y pidamos perdón si hicimos daño. La comunión no nace de tener razón, nace de reconocerse en el mismo Señor. Mientras el discernimiento avanza, es posible trabajar en puentes concretos, vigilias y solemnidades diocesanas que integren, encuentros formativos abiertos sobre la historia de la liturgia, coros que compartan partituras sencillas y bellas, ministros que aprendan juntos a servir con sobriedad. Son obras pequeñas que desactivan prejuicios. Al rezar y servir codo a codo, la sospecha cede.
Si algún anuncio llegara más adelante, sea continuidad regulada, permisos más amplios o una reforma más clara, el fruto dependerá en buena medida del clima con que lo recibamos. Una comunidad que ya ha aprendido a escucharse y a rezar con respeto, podrá acoger cualquier medida con madurez. Una comunidad en guerra no disfrutará de ninguna concesión ni obedecerá con paz ninguna corrección. Por eso las señales actuales invitan, sobre todo, a prepararnos por dentro. Menos ansiedad porque pasará y más conversión para cómo viviremos lo que pase. Con esta lectura en la mano, el mapa queda completo y el ánimo más sereno. Vimos historia, sensibilidades, escenarios y señales. Nos queda cerrar pidiendo juntos la gracia más necesaria, que en nuestras parroquias la misa sea siempre casa y escuela de caridad. Demos ese último paso hacia el cierre, para traducir todo en un gesto manso y posible esta misma semana. Después de mirar historia, sensibilidades, caminos posibles y señales del presente, nos toca volver al lugar donde todo empieza y se decide de verdad, nuestro corazón y nuestras comunidades. Allí es donde la liturgia se hace casa o se vuelve discusión. Demos juntos el último paso. La pregunta no es solo qué se permite, sino cómo nos tratamos. La liturgia es la oración de la Iglesia, no un campo de batalla. Si hoy algo te tocó el alma, te invito a dar un paso sencillo y valiente. Comenta con caridad que te ayuda a rezar mejor y por qué. Cuenta una experiencia concreta, una lectura que te iluminó, un canto que te sostuvo, un silencio que te curó. Le harás bien a alguien que necesita escuchar tu palabra serena. Si en tu parroquia hay sensibilidades distintas, acércate sin miedo. Llama por su nombre a quien piensa distinto, pregúntale cómo vive la misa, invítalo a rezar juntos una solemnidad o a visitar enfermos. La unidad no nace de ganar discusiones, nace de compartir mesa. Y la mesa del Señor siempre abre un lugar para quien llega cansado, para quien no entiende, para quien vuelve después de mucho tiempo. Hagamos un pequeño propósito para esta semana. Busca una celebración en tu parroquia y entrégale dos cosas al Señor, una herida y una gratitud. Pide por la persona con la que no estás de acuerdo y da gracias por el bien que sí ves en ella. Si puedes, ofrece un gesto manso de reconciliación, una llamada, un mensaje, una oración en voz baja por su nombre. Son semillas pequeñas que, con paciencia, se vuelven pan compartido. Que este tiempo nos encuentre más orantes y más fraternos. Que aprendamos a poner la verdad sin herir, la paciencia sin rendirnos y la esperanza sin ingenuidad. Y que en cada misa, sea donde sea, con la forma que sea, volvamos a recordar que somos familia, no rivales. Gracias por acompañarnos. Si este video te ayudó a mirar con paz, compártelo con alguien que hoy necesite esperanza. Que el Señor te bendiga y te sostenga, que María te enseñe a guardar en el corazón, y que el Espíritu nos conceda rezar con una sola alma y un solo latido. Amén.